Hola, buenas tardes. Ahora vamos a abordar el tema de hormona antimülleriana en mujeres. La hormona antimülleriana, vamos a presentarla en sociedad, es sintetizada por las células de la granulosa, que es la medida directa de la actividad folicular. El gen para la hormona antimülleriana está localizado en el brazo corto del cromosoma 19 y contiene 5 exones. Esta hormona es producida como una prohormona que luego de ser secretada se cliva para generar fragmentos aminoterminales y carboxiloterminales que se unen en forma no covalente para formar un complejo biológicamente activo llamado antimülleriana NC-NC. La hormona antimülleriana ejerce su acción biológica a través de un receptor que se llama de tipo 2 y que luego activa a un receptor de tipo 1. Uno se podría preguntar por qué ha cobrado tanta importancia la medición de hormona antimülleriana en los últimos años. Una de las cosas que me interesa poner en discusión, digamos, y plantearles, es que una de las cosas por las cuales ha progresado tanto la medición de hormona antimülleriana frente a inhibina B es su nivel de concentración, que está en el orden de nanogramo, de 10 a la menos 9, frente a la inhibina B, que era de picogramo, de 10 a la menos 12. Esto hace que su medición, la de hormona antimülleriana, haya sido más estable y técnicamente haya sido mejor. Por eso es que en los últimos años ha sido incorporada a las plataformas automatizadas. Cuando se desarrollan los primeros kits de hormona antimülleriana, están pensados para el área infanto-juvenil y en realidad esto quería decir que buscaba valores altos de hormona antimülleriana. En cambio, cuando se empieza a utilizar la medición de hormona antimülleriana en fertilidad, se abre otra instancia porque lo que justamente se va a buscar es si estas pacientes tienen valores bajos de hormona antimülleriana, lo que significaría una reserva ovárica disminuida. ¿Cuál es? O sea, esto es un poco mostrarles cuál es la representación esquemática del desarrollo folicular, donde podemos ver dónde interviene la hormona antimülleriana. Va a intervenir en activar, digamos, intervenir en cómo van a pasar el reclutamiento folículos que se inician desde el folículo primordial y pasan el desarrollo, que sería pasar a folículos primarios, secundarios. Pero la hormona antimülleriana, una cosa importante es que no depende de FSH, cosa que la inhibina B sí, y además va a dejar de actuar cuando se empiecen a desarrollar estos folículos y se transformen en folículos pequeños andrales. Quiere decir entonces que durante el reclutamiento temprano, la hormona antimülleriana tiene un papel muy importante en la incorporación al pool en crecimiento de los folículos primordiales y en una segunda etapa disminuiría la sensibilidad folicular FSH. Esto explica que la hormona antimülleriana jugaría un rol muy importante en la regulación de este crecimiento folicular ovárico y llevando a que favorecer, primero, que no pasen todos los folículos primordiales el crecimiento, o sea, sería una controladora de esto, y por otra parte aseguraría la monoovulación. Por eso decimos que controla el proceso de reclutamiento folicular y aseguraría esta monoovulación que no depende de FSH, que disminuye con la edad y eso es lo que la convierte en un marcador de reserva ovárica. Es un marcador más precoz que la FSH del envejecimiento ovárico y además otro dato importante que siempre en la bibliografía acompaña es que correlaciona con el número de folículos preandrales entre 2 y 7 milímetros. Pero la pregunta es, estas pacientes a las que se les pide hormona antimülleriana, lo importante es tratar de establecer si estas pacientes van a ser pobres respondedoras o tienen una disminución de su capacidad, digamos, reproductiva o no. Y ahí nos preguntamos, ¿cuándo comienza el envejecimiento ovárico? Y en realidad es muy difícil de establecer y por eso es un tema, digamos, es un desafío para el laboratorio,
porque durante este proceso de disminución folicular existe una gran variabilidad individual. Uno no puede establecer a priori, y la edad per se no es un marcador de reserva ovárica disminuida. En una época esto se establecía y desde nuestro laboratorio hemos visto en presentaciones en congresos, institutos, que a pacientes mayores de 35 años directamente le ofrecían ovodonación. Pero bueno, en realidad todo esto contribuye, digamos, y son parámetros que nos van a ayudar a contribuir a establecer, digamos, la situación de cada paciente. Por eso que todo esto introduce diferencias de interpretación de la capacidad reproductiva de la mujer, aunque sea con edades similares. También la problemática actual se da principalmente porque la búsqueda de embarazo se hace a edades más tardías. Este trabajo del año 2007, realizado por el grupo de STRO, digamos que es un grupo, digamos, de un workshop, publicado en el Journal of Clinical Endocrinology, pone de manifiesto y define un montón de grupos donde define la edad reproductiva en temprana, en el pico y en la etapa tardía, y también define una etapa temprana y tardía sobre la perimenopausia, o bien llamada la transición a la menopausia, y después la posmenopausia, que no es la que nos va a interesar. Pero en este trabajo lo interesante es que ellos muestran los niveles de hormona antimülleriana en estos grupos. Y podemos ver, acá yo aclaré un poco cuáles eran todas las siglas, porque acá está los que están ya sea en la etapa menstrual, o sea, como el ciclo general, la etapa folicular y la etapa lútea, y donde aparecen el grupo, o sea, los niveles de mülleriana en la etapa de edad reproductiva media. Después en el grupo, fíjense los diferencias de valores desde la etapa media de reproductiva, cómo disminuyen los valores de hormona antimülleriana a la etapa tardía de la edad reproductiva y cómo se superponen con esta etapa de una etapa temprana de la transición a la menopausia y la etapa, digamos, tardía a la menopausia. Todo esto ha sido muy importante porque realmente nos ha mostrado cuáles son las diferencias exactamente de toda esta etapa, y acá se muestran un poco más claramente las diferencias que hay entre justamente esta etapa tardía de la edad reproductiva comparada con las etapas de transición a la menopausia. En el laboratorio Seusalae, donde he hecho toda la experiencia que puedo compartir con ustedes, quería mostrarles esto porque marca un poco cómo la edad y una serie de condiciones no quieren decir en principio absolutamente nada. En este trabajo presentado en Congreso, nosotros tomamos los límites de edad y fíjense que acá estos fueron los valores de hormona antimülleriana de acuerdo a las edades de las pacientes. El grupo control se estableció como condición que estas pacientes debían haber llegado, digamos, con un embarazo a término por lo menos máximo un año antes de la determinación. Entonces, fíjense que acá hay pacientes con menos de 25 años que no tienen valores de hormona antimülleriana sumamente elevados, y también se ve acá en esta de 30 a 35 lo mismo. Ahora, el grupo 1 se estableció, digamos, como grupo con valores de mülleriana bajos, y acá se ve claramente. O sea, convengamos que nosotros tomábamos como un límite 0,20 para definir pobres respondedoras. Acá está el grupo 2, que por supuesto tiene valores más altos, y el grupo 3, que era un grupo, digamos, sospechoso de poliquistosis de ovario, donde hay un aumento de los niveles de hormona antimülleriana que expresan un mayor número de folículos en crecimiento. Pero, ¿qué pasó con estas pacientes y los embarazos? Estas pacientes pudimos rescatar la información, y fíjense que acá hay unas pacientes de 30 a 35 años con valores no tan altos de hormona antimülleriana que sin embargo embarazaron, y lo mismo pasó en estas pacientes de más de 35 años. Este otro trabajo presentado en la sociedad, digamos, en el Congreso de SAEM,
Acá en este caso lo que hicimos fue dividir a las pacientes en función del FSH, que es otro marcador en discusión, digamos, y donde muchos grupos de fertilidad definen que una paciente tiene que tener un FSH menor a 10, o sea, definen el 10 como un valor límite. Y bueno, nosotros tratamos de mostrar qué pasaba con los niveles en estos grupos por FSH, qué pasaba con los niveles de antimuleriana. Y fíjense que acá hay un grupo de pacientes que tenían FSH menores que 10, pero sin embargo tenían valores de hormona antimuleriana disminuidos. Lo mismo pasó, o sea, el grupo 2 estaban con FSH entre 10,1 y 15, y en el grupo 3 teníamos FSH mayores de 15 unidades por mililitro, y esto tiene que ver con las edades. ¿Qué fue lo interesante también que rescatamos de este trabajo? Fue que hay un grupo de pacientes con edades jóvenes, o sea, entre 20 y 30 años, con niveles bajos de hormona antimuleriana, que obviamente desconocen, digamos, cuál es su situación, y fíjense que hay la mayoría están siendo con FSHs normales. Vamos a hablar ahora de las fluctuaciones de hormona antimuleriana que han sido motivo de discusión y que vamos a abordar ahora qué es lo que sabemos hasta ahora. Cuando empieza todo el apogeo, digamos, y todo el desarrollo de hormona antimuleriana, empiezan a aparecer trabajos, fíjense el tiempo, el 2005, estamos a 17 años de esto, y ¿qué decían? Que se alcanzaba un nivel de reproducibilidad confiable con una medición de hormona antimuleriana, con 3 de FSH y 14 de estradiol. Convengamos que en esa época los marcadores de la función ovárica estaban, digamos, relacionados con todos parámetros, digamos, como son la FSH, el estradiol y la LH. Por eso que la medición de hormona antimuleriana aparece como una mucha mejor información respecto de cuál es la reserva ovárica de esas mujeres. Otra de las cosas que también se puede rescatar es que cuál era la tasa de disminución promedio de estas pacientes, digamos. Entonces, acá el trabajo de Van Rook, que es un grupo de trabajo muy importante, que ha trabajado muchísimo en todo esto, muestra que en este trabajo, en mujeres con fertilidad normal, habría una tasa de disminución promedio entre 0,16 y 0,32 unidades por año de hormona antimuleriana. Y después, en el año 2013, aparece este otro trabajo donde ellos evalúan y calculan que la disminución sería de un 5,6% por año en mujeres entre 21 y 41 años. Entonces, ¿por qué la hormona antimuleriana pasa a ser un parámetro importante y que hoy vamos a entrar en la discusión hasta cuánto hemos aprendido en este camino? Los primeros trabajos, este es el trabajo del 2006, del grupo de la marca, que es un grupo muy importante. Los primeros trabajos mostraban que, por supuesto, la hormona antimuleriana disminuía su concentración a lo largo de los años, pero con respecto a los cambios durante el ciclo menstrual, mostraban una gran estabilidad. Esto fue muy importante y justamente permitió cambiar un poco el paradigma de por qué el FSH, digamos, la relación de FSH en función de los distintos periodos del ciclo menstrual. Este otro trabajo del año 2012, que fue desarrollado, digamos, fueron seguidas 804 mujeres desde la infancia hasta el final del periodo reproductivo, y donde acá yo menciono cuáles fueron los sistemas que se utilizaron de medición, el de Immunotech y el Gen 2, que es hoy en día desarrollado, digamos, por Beckman-Coulter. Fíjense que acá están los niveles de hormona antimuleriana, pero acá está, digamos, en función de las edades, y tienen los niveles de la media y el percentilo 90 y 10. Esto es de 15 a 25 años, y acá en una etapa tardía, digamos, o sea, ya hasta los 45 años. Pero, ¿qué quiero rescatar de todo esto? Que durante la infancia la hormona antimuleriana aumenta, mientras que durante la adolescencia
observan un plató hasta los 25 años, y a partir de los 25 años la hormona antimulleriana correlacionaría inversamente con la edad. Por lo tanto, ellos proponen en este trabajo que no sería de utilidad como marcador de reserva ovárica en pacientes o en mujeres menores de 25 años. Y acá, en este trabajo, yo les quiero mostrar cuál es el nivel de hormona antimulleriana durante el ciclo menstrual. O sea, habíamos dicho que durante el ciclo menstrual no había variaciones, pero fíjense que en este trabajo, que fue publicado en el año 2008, fíjense las diferencias. Este es el nivel, esto es el cambio de hormona antimulleriana. No confundir con el estradiol, que es esta otra curva, y que está hablando del pico, digamos, de estradiol. Ahora, fíjense qué pasa durante la etapa folicular y qué pasa durante la etapa lútea, digamos. Entonces, acá hay una diferencia. Si yo tomara este valor midiera la hormona antimulleriana en esta etapa folicular, tendría un valor de 4, pero si esta misma paciente yo lo hubiera medido en la etapa lútea, podría llegar a medir un valor de 3. Una diferencia de una unidad en algunas situaciones puede ser altamente complicado y puede cambiar totalmente la perspectiva de estas pacientes. Pero esto, digamos, continúa, porque obviamente cuando empiezan a aparecer algunos trabajos que muestran que hay diferencias durante el ciclo menstrual de los niveles de hormona antimulleriana, esto se sigue afianzando. Y acá este trabajo es muy interesante porque en realidad ellos definen que hay pacientes que tienen valores bajos y que realmente su variabilidad, o sea, estos fueron 20 mujeres evaluadas durante todo el ciclo menstrual, y fíjense que acá no existe una gran variabilidad en valores bajos, pero cuando empezamos a aumentar los valores de hormona antimulleriana, empieza a aparecer una cierta variabilidad, y esta variabilidad cada vez puede ser mayor. Obviamente es algo de tipo, o sea, es algo individual, pero fíjense cómo se pueden interpretar las cosas totalmente de diferente manera. En este trabajo los autores plantean que hay pacientes que tendrían y definen como un ovario joven, y hay otras pacientes que podrían caracterizarse como de un ovario envejecido. Este es otro trabajo del 2012, donde justamente volvemos a ver cuáles son las diferencias. Miren otra vez cómo en valores bajos la posibilidad de tener una variabilidad importante es menor, pero no es imposible. Esto es, cada paciente fue seguida, digamos, cada curva. Y fíjense que hay otras, cómo varían a lo largo de todo el ciclo menstrual. Otro tema que es también controvertido y ha sido discutido en muchas oportunidades es si existe influencia de los anticonceptivos sobre los niveles de hormona antimulleriana. ¿Y por qué es importante? Porque muchas pacientes que ingresan a protocolos de fertilización asistida o están siendo evaluadas por problemas de fertilidad, no es poco habitual que estén medicadas con anticonceptivos. Y por eso es importante tener idea cuál sería la influencia de estos anticonceptivos sobre los valores de antimulleriana. En este trabajo hay 565 pacientes que tenían uso de anticonceptivos, y había 983 que eran usadas como grupo control, que no usaban ningún tipo de anticonceptivo. ¿Qué encontraron los autores? Que los niveles de hormona antimulleriana disminuyeron un 31,1% con uso de anticonceptivos combinados, 35,6% cuando usaron progestágenos como anticonceptivos, y 17,1% menor, o sea, niveles todos disminuidos de hormona antimulleriana con sistemas intrauterinos que contenían levonorgestrel. Estos hallazgos no solamente fueron vistos en el caso en los niveles de hormona antimulleriana, sino que también fueron acompañados de disminuciones en el conteo de folículos centrales, lo que está hablando de una acción importante sobre el ovario. Hubo una disminución mayor del 50% en el nivel ovárico
en el caso de los anticuerpos, los anticonceptivos combinados y los anillos vaginales. Y este otro trabajo reciente, mucho más reciente, yo creo que es muy significativo porque también va mostrando, este es el grupo control, donde no se usan anticonceptivos, y fíjense la cantidad de pacientes que fueron incorporadas a este grupo, a este trabajo. Pero fíjense, estos son los anticonceptivos combinados, y fíjese la disminución. Este es el porcentaje de disminución. Puede llegar hasta un 30% de disminución, lo que es coincidente, ya que están todos los tipos de anticonceptivos incorporados. Acá están los progestágenos, estos son los anillos intravaginales y implantes, etc. Y bueno, a esta altura podemos plantearnos por qué debemos medir hormona antimülleriana. Por supuesto que se va a solicitar su medición en las pacientes que buscan fertilidad. ¿Y en qué pacientes estaría también indicado solicitarla? En pacientes oncológicas, pacientes que tienen antecedentes familiares de falla ovárica precoz y también en pacientes ovodonantes. Y ahora vamos a entrar en otro tema que nos compete, digamos, y nos preocupa, y es el tema de las influencias de las metodologías. En el año 2012 se publica este trabajo, donde obviamente en ese momento no había todos los sistemas que existen hoy en día, y acá comparaban 3 métodos ELISA. El ELISA, digamos, de DCL, el IOT, que después terminó siendo, digamos, uno de Immunotech, y también el Gen 2, que es el de Beckman-Coulter, que antes estuvimos hablando. Más allá de los datos de sensibilidad y especificidad y los coeficientes de variación entre los ensayos, lo importante ya en ese año, 2012, fíjense que ya pasaron 10 años, es que se propone una estandarización universal por las diferencias metodológicas, que obviamente existen y que no nos sorprenden a nosotros. Pero hay otro tema que también nos preocupa y que apareció, digamos, ya en la bibliografía en el año 2015, donde se plantea que hay en circulación, cuáles son las formas en circulación de la hormona antimülleriana y cuáles son las que miden cada sistema. Sabemos que la hormona antimülleriana es una glicoproteína homodimérica que está compuesta por 2 homodímeros, donde hay 2 cadenas 55 kilodalton N-terminales y 2 cadenas de 12,5 kilodalton C-terminales, que están unidas en forma no covalente por 2 puentes disulfuro. Esta sería la forma activa de la hormona antimülleriana, y esta forma activa llamada ANC, que es esta que mostramos acá, es la que se une al receptor de tipo 2 y la que desencadenaría la respuesta biológica. Pero, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema son las formas circulantes in vitro en nuestros sistemas de medición. Y acá estamos viendo que no solamente va a estar en circulación la forma NC, sino que también aparece una forma carboxilo y una forma aminoterminal, que no tendrían actividad biológica per se. Este es otro trabajo que también habla de lo mismo, pero para que ustedes se convenzan, digamos, de alguna manera la importancia que tiene todo esto. Este es un trabajo publicado en el 2014, donde acá se muestra el sistema Gen 2 que detecta ambas formas, ya sea la forma pro-antimülleriana y la forma activa NC. ¿Por qué se habla en este trabajo del sistema Gen 2? Y porque en algún momento el sistema Gen 2 fue el más utilizado en el mundo y la mayoría de las publicaciones utilizaban este sistema como método de medición. Pero así como aparece el sistema Gen 2 en esta publicación, no tenemos que pensar que esto no es esperable también para el resto de los ensayos. Se sugiere que tomemos precauciones en la interpretación de resultados hasta que se desarrollen métodos más específicos. Y este trabajo, publicado recientemente, en noviembre del 2020, en el Journal of Clinical Endocrinology, avanza un poco más y empieza a comparar
El sistema Gen 2, que en realidad se lo toma como una especie de medida como sistema control, y hace comparaciones en cada uno de estos trabajos, tomando valores del Gen 2 de 1, cuánto daba en el EXIS, y valores de Gen 2 de 5, cuánto estaba dando en el EXIS. Acá yo hice un resumen de acuerdo a todos estos trabajos que está, digamos, en la publicación, donde muestran que para un nivel de 1 de nanogramos mililitro en Gen 2, estaríamos esperando disminuciones en el EXIS entre el 13 y el 25%. En cambio, para niveles de 5, el rango de diferencias en las distintas publicaciones va entre una disminución del 24% a un aumento del 45%, lo que habla realmente de una diferencia significativa. Con respecto al Access, también se evalúan distintos trabajos y se observa que para un nivel de 1, las diferencias, los rangos de diferencia serían entre una disminución del 9% y un aumento del 34%, mientras que para los niveles de 5 sería entre una disminución del 19% y un aumento del 7%. Convengamos que en nuestro caso lo más importante y para tener en consideración serían los valores bajos de hormona antimulleriana, que nos preocuparían aún más. En este mismo trabajo, lo que los autores resaltan es que se sabe poco todavía sobre la presencia y concentración de otras isoformas de mulleriana en la circulación. Aunque este fragmento de carboxilo terminal es una forma biológicamente activa de mulleriana, según algunos estudios que lo plantean, estudios in vitro mostrarían que esta forma solo se generaría después de la unión al receptor de la isoforma completa, digamos, digamos, con los puentes, digamos, disulfuro. Por eso circularía en muy baja proporción y no sería algo que nos debería preocupar en este momento. Se habla de un 3%, pero que en realidad sería una escisión de la forma biológicamente activa reconocida y que interactúa con el receptor. Pero también se desconoce si este procesamiento de esta mulleriana difiere con la edad, digamos. ¿Qué pasa con estas isoformas en función de la edad, del estado clínico o incluso entre las mismas mujeres, digamos? Entonces, en realidad, quedaría por determinar si esta medición de isoformas de mulleriana o su proporción ha mejorado la relevancia clínica sobre la mulleriana total, según lo evaluado por los ensayos actuales. Otro tema que ha sido también motivo de preocupación, y un poco lo planteábamos en algunos trabajos que habíamos desarrollado dentro del laboratorio, fue el tema de las ovodonantes. Nosotros recibimos de los distintos institutos de fertilidad la solicitud de a las ovodonantes, que van a ser planteadas en estudios previos como ovodonantes, realizar la medición de hormona antimulleriana. ¿Y qué observamos? Que en realidad había un porcentaje, si estamos hablando 18 a 20 años, 21 a 25 y 26 a 32 años. ¿Por qué tomamos este valor de 1,5? Porque en realidad, considerando la disminución establecida por algunos autores de un 5%, digamos, anual, ¿cuándo estas pacientes de 18 a 20 años podrían entrar en una situación límite de llegar a una disminución de su reserva ovárica importante? En este caso, de las 21 pacientes, hubo 3 que presentaron estos valores y otro de los límites que nos habíamos establecido era el caso de las mullerianas mayores de 5. ¿Y por qué es importante en este caso? Porque las pacientes que tienen un alto número de ovocitos en crecimiento deberían recibir dosis de estimulación menores porque estarían en riesgo de hacer, digamos, un problema, una hiperestimulación ovárica. Por eso, digamos, nosotros planteamos que nuestros resultados muestran la importancia de evaluar con hormona antimulleriana la reserva ovárica de estas mujeres jóvenes y que serán incorporadas a protocolos de estimulación para ovodonación. No todas las mujeres jóvenes, creemos, tienen valores de hormona antimulleriana esperables para su edad y deberían ser informadas por el impacto que podría producir en su fertilidad futura.
Por otro lado, siguiendo un poco la línea de esto de las formas, de estas isoformas de hormona antimulleriana y que mediríamos en los ensayos, este trabajo que fue publicado en el 2006 y que quiero mostrarles, fíjense que acá fueron evaluadas, estos son los niveles altos, digamos, totales de hormona antimulleriana, y fíjense las diferencias que habría entre las nenas en la niñez y las mujeres, donde acá estamos mostrando, y esto es un poco el PRO-AMH, que estamos mostrando que habría una mayor proporción de esta forma, digamos, en este gráfico se ve muy bien, había una mayor proporción en las nenas de las formas de PRO-AMH en circulación que lo que aparecería en las mujeres. Para ir terminando, les cuento que este trabajo, publicado hace poco, digamos en el 2022, es una mini review, quise mostrárselas, porque en realidad seguimos teniendo, y los autores plantean, algunos problemas que ya teníamos de antemano, donde la mulleriana sérica es un marcador de tejido testicular en varones, eso es lo que habíamos planteado, y que, por supuesto, es utilizada para diferenciar el desarrollo sexual, son marcadores de la célula de Sertoli. En mujeres, la MH sérica se ha utilizado como marcador predictivo de la reserva ovárica en la fertilidad, y acá lo que quiero resaltar como interesante es que las mullerianas prepuberales, en estadio prepuberal y adolescentes, deberían interpretarse con cautela. También es un marcador de la carga tumonal, la progresión y la recurrencia en los tumores de las células germinales del ovario. Y nuevamente aparece el tema que los ensayos no estandarizados requieren la necesidad de datos normativos específicos del ensayo. En resumen, podemos decir que la hormona antimulleriana en el tercer día del ciclo ofrecen información sobre la salud, la edad y la reserva ovárica. Nosotros en nuestro laboratorio solicitamos, salvo que el médico indique lo contrario, que las extracciones para hormona antimulleriana se realicen en la fase folicular temprana, porque nos permite relacionarla con otros parámetros importantes ováricos. Un FSH normal no descarta que pueda haber una reserva ovárica disminuida, es lo que hemos visto, y coincidiendo con lo publicado, la hormona antimulleriana sería un marcador más temprano que la FSH para detectar alteraciones de la fertilidad. Una FSH aumentada, y en especial en aquellos con aumentos leves, la hormona antimulleriana podría contribuir a caracterizar a estas pacientes pobres respondedoras. Convengamos que los niveles de hormona antimulleriana no han demostrado no ser predictores de respuestas en los tratamientos de fertilización, pero sí en definir el grupo de pacientes que podrían ser pobres respondedoras en estos tratamientos. De esta manera, la hormona antimulleriana permite caracterizar pacientes con síndrome de ovario poliquístico y además permite la evaluación de la reserva ovárica en pacientes jóvenes tratadas por cáncer en la infancia y otras neoplasias, en pacientes con falla ovárica precoz o con anticuerpos antiovario y falla de ovárica precoz transitorias. La disminución de la hormona antimulleriana con la edad es previa a las modificaciones de otras variables ya conocidas. Esto indica que esta hormona sería el mejor marcador de envejecimiento ovárico y transición a la menopausia. Tenemos temas aún no resueltos. Todavía falta un estándar internacional, a pesar de que ya han pasado 20 años desde el desarrollo del primer ensayo de hormona antimulleriana ELISA. Y esto también limita la comparación entre los distintos ensayos. Hay una importancia y relevancia clínica de las diferentes isoformas de hormona antimulleriana. Los ensayos actuales detectan la prohormona antimulleriana y la hormona antimulleriana aminocarboxilo terminal con sus puentes disulfuro. Muchísimas gracias.